Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los que habéis venido presencial y a todos los que os habéis conectado online. Lo que voy a hacer va a ser un poco una continuación de lo que ya conté en la otra vez que hablé en el seminario. Y bueno, esencialmente, voy a presentar como todos los ingredientes, definiciones y conceptos que me van a hacer falta para presentar el resultado del primer problema que trabajamos en la tesis. Por cierto, no lo pone, pero bueno, realmente todo lo que voy a presentar, la mayoría de lo que voy a presentar no es original, son recordar resultados y demás, y solo voy a presentar un resultado nuestro, que es con Luis y Manolo, que están aquí en la sala, instructores de la tesis. Y bueno, esta va a ser un poco la estructura. Voy a empezar recordando algunas cosas de análisis complejo del grado, ¿vale? Una vuelta a la facultad, aunque no en sentido literal. Luego voy a presentar un espacio de funciones analíticas, el espacio H2, el espacio de Hardy. Yo creo que en el grado no se estudia, se ve ya en el máster. Y un resultado de Berson y Porta de los años 70, que relaciona con este espacio. Y después la idea es presentar todos los conceptos y nociones que van a hacer falta para ver qué ocurre con este teorema en el caso de H2 de series de Dirichlet, ¿vale? Entonces voy a recordar algunos conceptillos que ya conté la otra vez de series de Dirichlet, voy a recordar la definición de H2 y luego a ver qué pasa al intentar estudiar este teorema para series de Dirichlet. Entonces, un recordatorio de series de Taylor. Pues una serie de Taylor formalmente es una serie de la forma una suma en n de unos coeficientes a sub n y z a la n, donde los a sub n son coeficientes de una sucesión de números complejos y la z es una variable compleja, ¿vale? Entonces, formalmente podemos considerar esta serie y asociar a esta serie pues, podemos considerar distintas cantidades. Una de ellas es R1, el radio convergencia, que es un número entre 0 y puede ser inclusive infinito. En ese caso se diría que la serie converge en todo el plano complejo. Y está definido de tal forma que la serie converge en el disco abierto, ¿vale? De centro 0 y radio R1, y no converge fuera del disco cerrado. Del mismo modo, podemos definir un R2, pero en este caso asociado a la convergencia absoluta, de tal modo que la serie convergería absolutamente en el disco abierto y no lo haría fuera del disco cerrado. Y, por último, R3, R sub 3, que lo definiríamos como el supremo de los radios, de tal modo que la serie converge uniformemente en el disco cerrado, ¿vale? Entonces, estas cantidades, que a priori podemos definir para las series y a priori son diferentes, resultan que son la misma. Es decir, la serie converge en ese sentido en los discos y de hecho, entonces llamamos a ese radio en el que la serie converge radio de convergencia y de hecho en ese disco de convergencia la serie define una función holomorfa. Que no me voy a meter aquí ya función holomorfa, función analítica y demás, sencillamente una función holomorfa va a ser una función diferenciable en el sentido complejo en cada punto del disco de convergencia, ¿vale? Y a ese radio lo llamamos radio de convergencia. Bien, entonces, dado este pequeño recordatorio de series de potencias, series de Taylor, vamos a introducir un espacio que es muy sencillo de introducir porque simplemente involucra a los coeficientes, aunque bueno, ahora veremos que también hay una forma integral de definirlo. Y bueno, es una notación súper estándar en compleja, usamos esa D para definir el disco unidad, que son los puntos del plano complejo cuyo módulo es estrictamente menor que 1. ¿Vale? Y recuerdo, pues igual hay algunos que hace mucho tiempo que no lo escucháis, un espacio de Banach es un espacio vectorial normado completo, ¿vale? Entonces, el espacio de Hardy, H2, de disco unidad, consiste en esas series de Taylor, es decir, esas funciones que se pueden representar en disco unidad como estas series de potencias convergentes, para las cuales se tiene que los coeficientes son L2 pequeñas sumables, ¿vale? Entonces, este es el espacio de Hardy del disco. Realmente, o sea, al final me voy a quedar con el caso H2, pero
la forma de definir, o sea, estos espacios naturalmente están englobados en una familia más general de espacios, los espacios HP, del cual este no es sino un caso particular. Y normalmente cuando se consideran estos espacios se estudia la familia de espacios HP, ¿vale? Y entonces lo que se hace es, se considera estos supremos, estos funcionales, que lo que hago es integro en el radio, o sea, integro en el ángulo de las distintas circunferencias contenidas en el disco y luego tomo el supremo en R, ¿vale? Y lo hago para el cuadrado del módulo. Y para definir toda la familia, pues lo haría del mismo modo, pero tomando P entre 1 e infinito, ¿vale? Entonces, esto es simplemente, por así decir, cultura general, ¿vale? Para ver, y bueno, naturalmente las dos definiciones, la de P igual a 2 mediante estas supremos de los funcionales y la de los coeficientes L2 sumables son equivalentes. Vale. Bien, entonces, bueno, nos quedamos con que H2, para definir H2, simplemente necesito, se define satisfaciendo una propiedad sencilla sobre los coeficientes de la serie de Taylor. Y entonces lo que voy a hacer va a ser introducir un resultado, el resultado de Bergson importa, que es el que motiva un poco este resultado y un poquillo la charla. Y bueno, siempre que tenemos un teorema, pues antes, para poder entender el enunciado del teorema, necesitamos entender todos los ingredientes que se involucran en el enunciado. Entonces voy a dar unas definiciones para poder entender el enunciado del teorema. Entonces, si yo considero, vamos a definir la noción de semigrupo para familias de funciones analíticas y familias de operadores acotados. Entonces, si yo tengo un dominio omega del plano complejo y considero una familia de funciones analíticas de omega en omega, diremos que esa familia es un semigrupo si se satisfacen estas dos propiedades algebraicas. La primera es que phi sub 0 es la identidad y la segunda es que esta propiedad para la composición, phi sub t compuesto con phi sub u, es lo mismo que phi de t más u, phi sub t más u. Del mismo modo, si tengo un espacio de Banach X y tengo una familia de operadores acotados de X en X, ¿vale? Diremos que esa familia es un semigrupo si T sub 0 es el operador de identidad en el espacio de X y tengo también la misma propiedad para la composición. Entonces, esto sería la parte de álgebra y que ahora tenemos la parte de continuidad. Entonces, diremos que en el caso de semigrupo de funciones analíticas es un semigrupo continuo si tengo que phi sub t converge a la identidad, a phi sub 0, uniforme en compactos, en sus conjuntos compactos de omega, cuando t tiende a 0. ¿Vale? Y para el caso de semigrupos de operadores, diremos que el semigrupo es fuertemente continuo si tengo, del mismo modo que t sub t de f, cuando t tiende a 0, converge a f para todo f en x. Naturalmente, aquí el límite lo tomo en la norma del espacio de x que esté considerando. En este caso, pues será la norma H2, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuál es el interés de introducir estos dos conceptos de manera simultánea? Bueno, el hecho es que estos conceptos se pueden estudiar de manera conjunta a través del concepto de operador de composición. Entonces, ¿cómo sería? Si yo tengo un semigrupo phi sub t de funciones analíticas en un dominio del plano complejo, un dominio omega, y considero X un espacio de funciones en omega, entonces podemos definir el operador de composición consistente en componer el operador T sub T de f, que consiste en componer f, cualquier función f del espacio de Banach X, con el símbolo phi sub t, ¿vale? Entonces, en este caso tendría un operador de composición consistente en componer con el símbolo phi sub t. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este operador me conecta, en cierto modo, los semigrupos de funciones analíticas y los semigrupos de operadores, de tal forma que el estudio de las propiedades de los símbolos, de los semigrupos de símbolos, me puede dar información sobre las propiedades de los semigrupos de operadores y viceversa, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que probaron Bergson y Porta? Bueno, recuerdo aquí un recordatorio de lo que era H2, ¿vale? Bergson y Porta probaron lo siguiente en un célebre artículo 78. No es el resultado más relevante del artículo, pero bueno, para lo que nos interesa hoy, pues más que suficiente. Y entonces probaron que si tengo considero una familia de funciones analíticas del disco en el disco, entonces el semigrupo de operadores de composición asociado a las phi sub t es fuertemente continuo
En H2, sí, solo sí, el semigrupo de símbolos es continuo. Es decir, la continuidad del semigrupo de símbolos pasa a la del semigrupo de operadores y viceversa. De cierto modo, lo que viene a decir el resultado. Entonces, simplemente una pincelada de las ideas de la prueba, tampoco voy a quiero dar muchos detalles, pero la idea de la charla era ver un poco el contraste y las dificultades que aparecen al cambiar de H2 de funciones analíticas por H2 de series de Dirichlet, ¿vale? Entonces, un elemento clave, bueno, primero, la noción de semigrupo fuertemente continuo lo habíamos definido para familias de operadores acotados, ¿vale? Y el hecho de que estos operadores T sub T, estos operadores de phi sub T definen una familia de operadores acotados viene dado por el principio de subordinación de Littlewood, ¿vale? O sea, esto es un resultado clásico de la teoría de funciones analíticas. Y entonces, la prueba de una de las implicaciones es bastante inmediata porque lo que hago es coger la identidad, ¿vale? Cojo como f de z igual a z. Este va a ser un problema importante cuando pase a series de Dirichlet porque la identidad, como veremos ahora después, no es una serie de Dirichlet, entonces complica un poquillo las cosas. Entonces, si yo considero si supongo que T sub T es fuertemente continuo, tengo por un lado las propiedades algebraicas y por otro lado las propiedades, por así decir, analíticas. Entonces, phi sub 0, cogiendo como función f la identidad, pues t sub 0 de la identidad me da la identidad, ¿vale? Entonces phi sub 0 es la identidad. Y para ver que las phis, quiero ver que phi es un semigrupo continuo, entonces para ver que se cumple la ley para la composición, para los símbolos, sencillamente lo aplico, aplico t de t más u a mi función, a la función identidad. Como los t sub t son un semigrupo, pues satisface la propiedad. Y como la función que estoy testeando es la identidad, pues si compongo f con phi de u y luego con phi de t, me sale la propiedad, ¿vale? Entonces, se deduce inmediatamente del hecho de que los t sub t son un semigrupo. Y luego, para la parte de la continuidad, la convergencia de la identidad, bueno, como tengo que el semigrupo es fuertemente continuo, yo tengo que la phi sub t converge a la phi sub 0, una vez más testeando f de z igual a z, la identidad, en H2. Eso es por definición de semigrupo fuertemente continuo. Y bueno, esto es una propiedad de la norma en H2. Si yo tengo convergencia en norma, tengo convergencia uniforme en compactos. Es decir, todo se deduce de propiedades previamente estudiadas y sobradamente conocidas del espacio H2, ¿vale? Entonces, se tiene que el semigrupo es continuo. Lo único con lo que quería que os quedaseis es que aquí realmente el hecho de que la identidad esté en el espacio, claramente la identidad se puede representar como una serie de potencias convergente y los coeficientes están en L2, solo hay un coeficiente no nulo que es el 1, el de la sub 1, ¿vale? Entonces, para el recíproco, bueno, no voy a contar la prueba, pero bueno, esencialmente no es tan corta, tampoco es muy complicada, pero bueno, entran en juego varios ingredientes. Uno de ellos es el teorema del área, ¿vale? Tampoco lo voy a detallar. Se utiliza fuertemente el hecho de que los polinomios son densos, ¿vale? En H2, bueno, eso es un resultado básico, pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en ello. Y por otro lado, bueno, aquí lo que necesito, como yo voy a tomar luego límite, sí que voy a necesitar un control de las normas de los operadores T sub T cuando T es pequeño, para que eso no explote. Y bueno, eso me lo da otra vez el principio de subordinación de Littlewood. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el teorema se puede probar usando más o menos resultados ciertamente elementales de la teoría de funciones analíticas. Esa era un poco la copla con la que quería que os quedarais. Bien, entonces, vale, entonces el objetivo que es, bueno, pues quiero ver qué pasa si cambio ese H2 por el H2 de ese Dirichlet, ¿vale? Va a ser qué cambia, cuáles son las dificultades que aparecen y demás para probar este resultado en el contexto de el espacio de Hardy, pero de series de Dirichlet. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a recordar un poquillo qué era una serie de Dirichlet, algunas propiedades básicas, y definiremos el espacio H2. Y luego ya veremos a ver qué pasa con versión importa en este nuevo espacio H2. Bien, entonces, bueno, notación, aquí cetita, bueno, no sé si realmente lo voy a usar, pero bueno, ya cetita es el semiplano real de S mayor que tita, ¿vale? Y cuando la tita es 0, pues lo llamo C+.
Entonces, formalmente una serie de Dirichlet es una serie de esta forma, unos coeficientes complejos a sub n por n a la menos s, donde s es una variable compleja, ¿vale? Entonces, ejemplo famosísimo de una serie de Dirichlet, pues la función z. La función z consiste sencillamente en coger la sucesión de coeficientes a sub n idénticamente igual a 1, ¿vale? Entonces me queda 1 más 2 a la menos s más 3 a la menos s, etc. ¿Qué se sabía de la función z? Bueno, Euler no la consideró como tal, calculó algunos valores de z en reales, en concreto z en 2, y demostró que es pi al cuadrado partido por 6, y probó, eso sí, la fórmula del producto de Euler, que ahora lleva su nombre, que está aquí, y la verdad que se utiliza bastante. Y bueno, quizá lo que hace la z sumamente famosa es por la famosa hipótesis de Riemann, del 59, en la que afirma que todos los ceros no triviales de la z están en la recta, en la abscisa real de igual a un medio. Vale, entonces, entonces tenemos formalmente lo que es una serie de Dirichlet, al igual que hacíamos con las series de Taylor, podemos asociarles distintas magnitudes. Entonces, una de ellas es la abscisa de convergencia. La abscisa de convergencia se define como el ínfimo de las partes reales de los puntos para los cuales la serie es convergente, ¿vale? Entonces, al igual que ocurría con las series de Taylor, en el disco de convergencia teníamos que la función era holomorfa, es decir, diferenciable en el sentido complejo. Pues lo mismo ocurre con las series de Dirichlet. Entonces, las series de Dirichlet están englobadas en el estudio más general de espacios en el estudio de funciones analíticas, ¿vale? Son un caso, unos objetos concretos y particulares dentro del mundo de las funciones analíticas. Del mismo modo, puedo definir la abscisa de convergencia absoluta, lo defino análogamente, solo que en este caso exijo convergencia absoluta, y la abscisa de convergencia uniforme, igual, en el ínfimo de los sigmas para los cuales la serie converge uniformemente en el semiplano C sigma. Entonces, acordaos que en el caso de Taylor teníamos que los tres radios a priori que definíamos coincidían, aquí ya no sucede, aquí tengo la siguiente relación. Tengo que, si converjo absolutamente, converjo uniformemente y converjo puntualmente, si converjo uniformemente, converjo puntualmente, pero no necesariamente al revés, ¿vale? Y no solo eso, sino que si la separación máxima que hay entre la abscisa de convergencia puntual y la abscisa de convergencia absoluta es 1, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy sencillo de una serie para la cual estas abscisas no coinciden es esta z de Riemann alternada, ¿vale? Entonces, aquí, utilizando, bueno, que converge absolutamente uniformemente en real de s mayor que 1 y converge puntualmente en 0, ¿vale? Entonces, un ejemplo sencillo, una serie de Dirichlet para las cuales estas tres magnitudes no coinciden. Separar estas dos abscisas es un poquillo más complicado, dar un ejemplo, pero existen series de Dirichlet para las cuales esas abscisas no coinciden. Vale, entonces así por recapitular, ¿qué cambia cuando cambiamos Taylor por Dirichlet? Bueno, los radios de convergencia pasan a ser abscisas y en el caso de Taylor coincidían, en el caso de Dirichlet no tienen por qué coincidir. Por lo tanto, al tener radios tengo convergencia en discos y aquí tengo convergencia en semiplanos. Esto complica también un poco las cosas a veces porque estás en dominios no acotados. Entonces, bueno, eso sí que también hay veces que es fuente de dificultad. Y aquí la holomorfía, pues naturalmente la tengo en el disco de convergencia, pues aquí la tengo en el semiplano de convergencia puntual. Vale. Entonces, hecho este repaso, vamos a definir ya el espacio H2, que lo voy a definir de manera análoga en el caso de H2 de series de funciones analíticas, que es el conjunto de series de Dirichlet formales, ¿vale? Para las cuales se satisface que los coeficientes son L2 pequeñas sumables, ¿vale? Entonces, algunas observaciones. Bueno, aquí se puede ver usando Cauchy-Schwarz que la abscisa de convergencia absoluta es menor o igual que un medio, y esto en particular lo que me da, como yo tenía holomorfía o analiticidad en el semiplano de convergencia y la abscisa de convergencia es mayor que la abscisa de convergencia absoluta es mayor que la abscisa de convergencia puntual, lo que tengo es un espacio de Banach de funciones analíticas en C1 medio. De hecho es maximal, es decir, que no para todas las series de Dirichlet del espacio la serie converge más allá de C1 medio. Y bueno, tengo una estructura de espacio de Hilbert donde defino
el producto escalar, pues como el producto L2 pequeño de los coeficientes. Si considero dos series bar phi y phi, entonces el producto escalar de las series lo defino en términos de los coeficientes. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a considerar, hemos dicho que el interés de introducir los semigrupos de funciones analíticas y de semigrupos de operadores era que los podíamos conectar a través del operador de composición, ¿vale? Entonces, en el caso de H2, como hemos dicho que es un espacio de Banach, de hecho de Hilbert, en el semiplano C1 medio, pues para definir el operador de composición tenía que definir el símbolo en el espacio, en el dominio de definición de los elementos del espacio. En este caso es C1 medio, y entonces para que la composición esté bien definida tengo que considerar un símbolo phi de C1 medio en C1 medio, ¿vale? Entonces, el operador de composición C sub phi consiste en componer las f's de H2 con ese símbolo phi, ¿vale? Y a la phi la llamo el símbolo del operador. Entonces, tenemos un operador que depende de un símbolo, entonces una pregunta original, una pregunta natural que surge es, bueno, ¿puedo describir los símbolos o la clase de símbolos que definen operadores de composición acotados en H2? ¿Vale? Y entonces, bueno, esta pregunta no la tiene ya 25 años y la respuesta también. Y en relación a esta, pues se introdujo la ahora conocida como clase Gordon-Hedelman, que consiste en lo siguiente. En la clase Gordon-Hedelman son aquellas funciones holomorfas de C++ en C+, tales que pueden representarse de esta forma, es decir, como un número natural o cero por S más una serie de Dirichlet convergente, ¿vale? Y, por otro lado, permitimos que este numerito, que de hecho se llama característica de phi, puede ser cero. Entonces, si es cero, para que la composición esté bien definida, como hemos dicho, que H2 es un espacio definido en C1 medio, le tengo que pedir a la phi que mande C más en C1 medio, ¿vale? Si yo compongo F con phi, aquí no habría nada, solo tendría esto, entonces eso tiene que enviar C más hacia un medio para que la composición tenga sentido. Entonces, bueno, esta es la restricción que hay respecto a las propiedades, respecto a la imagen por el tema de la composición, y esta propiedad que puede parecer exigir que esto sea así, que los símbolos sean así, es para garantizar que si yo, porque no está nada claro a priori, que si yo cojo una serie de Dirichlet y la compongo con algo, ¿cómo tiene que ser ese algo para que lo que me salga sea una serie de Dirichlet? Bueno, pues resulta que únicamente estos símbolos de esta forma los que garantizan que al componer con funciones de H2 lo que me sale sigue siendo una serie de Dirichlet. Ok, entonces, ¿qué es lo que probaron Gordon y Hedelman? Naturalmente no llamaron así a su clase, esto ya es algo un nombre que se le dio después. ¿Y qué es lo que probaron? Bueno, pues que si yo considero un símbolo, ¿vale? Un símbolo phi de C1 medio en C1 medio, lo mismo de antes, considero phi de C1 medio en C1 medio para que la composición esté bien definida en H2, que es un espacio de Banach en C1 medio. Entonces, phi define un operador de composición acotado en H2, si solo si la phi se puede extender analíticamente al semiplano C+, de tal modo que esa extensión pertenece a la clase G, ¿vale? Entonces, es la clase G la que me dice quiénes son los símbolos que inducen operadores de composición acotados en H2. Es algo, bueno, o igual no, pero a mí me resulta llamativo que es, bueno, H2 está definido en C1 medio, pero en cambio los símbolos que definen operadores de composición acotados en H2, que es un espacio en C1 medio, tienen que poder extenderse más allá del dominio natural de definición del espacio, H2, ¿vale? Tienen que poder extenderse a C+, ¿vale? Y esa extensión tiene que estar en la clase G. Ok, entonces, bueno, ya hemos presentado todos los ingredientes que nos hacían falta, ¿vale? Tenemos el resultado en H2 del disco y vamos a ver ahora qué pasa para estudiar el mismo problema, pero en H2 de series de Dirichlet, en este nuevo espacio H2. Entonces, vamos a considerar el espacio de Banach, de hecho de Hilbert, H2, y vamos a tomar también semigrupos de funciones analíticas en la clase G, en esta clase Gordon-Hedelman que acabamos de presentar. Entonces, ¿por qué me los considero en la clase G? Bueno, pues porque si lo hago de esta forma, al considerar la familia de operadores de composición F compuesto con phi sub t, eso es una familia de operadores acotados, ¿vale? Porque la clase G era la clase que me describía los símbolos de composición acotados en H2. Entonces es una familia de operadores de composición acotados en H2, ¿vale? Porque los phi sub t
están justamente en la clase que definen esos operadores acotados. Vale. Y entonces, bueno, recuerdo que lo que me decía Verson importa es que esta familia T sub T es fuertemente continua, es decir, converge a la identidad, bueno, en la topología fuerte de operadores. Sí, solo si el semigrupo de símbolos es continuo, es decir, si el semigrupo converge a la identidad uniformemente en compactos, ¿vale? Esto es, entonces, la idea es, ¿se podría probar una correspondencia similar en el caso de H2, pero de series de Dirichlet? Bueno, entonces, lo primero, al igual que la definición, lo habíamos separado en parte algebraica y parte continua. El ser un semigrupo era sencillamente que phi sub 0 fuera la identidad y que se respetara una cierta ley para la composición, que phi sub 0 compuesto con phi sub u compuesto con phi sub t fuese phi de u más t, o sea, phi sub u más t. Y bueno, en el caso de, esto también es el caso, en el caso de funciones analíticas es muy directo verlo, en el caso de que un semigrupo de operadores es equivalente a un semigrupo de símbolos, una dirección es clara, la otra requiere un poquillo más de trabajo, no mucho, pero no es tan inmediato como en el caso del disco. Y entonces, simplemente por mencionar un par de dificultades, en orden creciente de la dificultad, la primera es que, bueno, en una de las implicaciones necesitábamos un control, necesitamos controlar la norma del operador de los operadores cuando t es pequeño, y eso me lo daba el principio de subordinación de Littlewood. Aquí no es el caso y, bueno, tenemos que ver, realmente lo que hay por debajo es el hecho de que cuando, o sea, el valor aquí de la característica es bastante importante y o sea, la norma del operador está conectada íntimamente con el valor de la característica y resulta que cuando yo considero semigrupos continuos, la característica tiene justamente el valor que me hace falta para tener este control, ¿vale? De hecho, el valor es 1. Y en ese caso la norma del operador es menor o igual que 1, ¿vale? Entonces, pero bueno, probar que es la característica vale 1 para todos los test, ya hay que hacerlo y bueno, no es tan, digamos que es menos inmediato que en el caso del disco que se deducía de un resultado clásico. Y la otra gran, esta sí, dificultad sí que es bastante más gorda que la anterior, es que la identidad no es una serie de Dirichlet. Acordad lo que hacíamos en la prueba de Verson y Porta. Como como la identidad estaba, pues el hecho de que el semigrupo fuera fuertemente continuo hacía que la continuidad pasase inmediatamente a la continuidad del semigrupo de símbolos, porque la convergencia en norma implicaba ya convergencia uniforme en compactos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya no está nada claro que la continuidad, la strong continuity, que el semigrupo sea fuertemente continuo, el semigrupo operador sea fuertemente continuo, no está nada claro que eso implique que el semigrupo de símbolos sea continuo, ¿vale? Y esto sí que es contornar esta dificultad sí que lleva bastante trabajo y bueno, esto es uno de las principales dificultades y el cambio esencial al pasar de Taylor a Dirichlet, ¿vale? O sea, claramente la identidad no se puede escribir como una serie 2 a la menos s más 3 a la menos s más 4 a sub 2, 2 a la menos, etc. Vale, entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, o sea, simplemente quería mencionar un poco qué es lo que cambia al pasar de un contexto a otro. Y bueno, este es como el aspecto del teorema en el caso de series de Dirichlet. Entonces, si consideramos un semigrupo de funciones analíticas de tal modo que todos ellos están en la clase G, ¿vale? Entonces, y consideramos los operadores de composición asociados, es decir, para cada t considero el operador de composición de símbolo phi sub t. Entonces, ocurren estas tres afirmaciones son equivalentes. Que el semigrupo de operadores sea fuertemente continuo en H2 es equivalente a que el semigrupo de símbolos sea continuo, ¿vale? Es decir, sucede lo que ocurría también en el caso del disco, pero hay una tercera, estas dos afirmaciones son equivalentes a una tercera, y es que la continuidad o sea, la convergencia uniforme a la identidad en compactos es equivalente a la convergencia a la identidad en semiplanos, ¿vale? C sub epsilon. Entonces, no solo se converge en compactos, sino que se converge en todo semiplano estrictamente contenido en el semiplano derecho.
Y bueno, este es el primer problema, yo creo que consideramos en la tesis, y esta es la respuesta que le dimos. Este es el primer trabajo y bueno, consideramos también varios problemas más. Pero claro, otro problema, por ejemplo, puede ser, ok, tú me has probado este teorema, pero ¿me puedes dar un ejemplo de un semigrupo? ¿Me puedes dar un ejemplo explícito de esto? De un semigrupo continuo, tales que todos ellos estén en la clase G. Bueno, se puede, pero eso ya para otra charla. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Preguntas? ¿Preguntas aquí en el webinar online también? Creo que online no hay preguntas, ahora no hay. Yo que te quería preguntar una cosa. Sí. Creo que parece, ahora por último has dicho que es difícil dar un ejemplo concreto de semigrupos para el caso de funciones de serie de Dirichlet. En el caso de series de Taylor, ¿salen de manera más natural? Sí. O sea, es que al final el problema que tú tienes es, o sea, tú te puedes considerar, o sea, es que realmente si yo te doy una función analítica cualquiera, el decir a priori, o sea, no está nada claro si eso se puede representar mediante una serie de Dirichlet. O sea, el concepto de ser representable mediante serie de Dirichlet es escurridizo. Entonces, la dificultad no es tanto encontrar un semigrupo que satisfaga las partes de composición y continuidad, sino que luego hago todas las cosas que todos los elementos del semigrupo se pueden escribir como serie de Dirichlet. Es ahí donde realmente estriba la dificultad. Bueno, de hecho fue al revés. Primero probamos el teorema, o sea, primero probamos la descripción de los semigrupos y luego una vez que tuvimos la descripción ya sabíamos, lo hicimos a través de una cosa que se llama generador infinitesimal, y una vez que sabíamos cómo eran los generadores infinitesimales, que te dicen, o sea, hay una conexión íntima entre ellos y el semigrupo, ya sabiendo cómo eran, pues ya sí. El generador tiene que ser así, así y así, y entonces te sale ese semigrupo. Entonces, ya sabiendo esas tres propiedades, ya construíamos, bueno, teníamos un montón de ejemplos. Y se podían construir ejemplos bastante simples. Porque en el caso de, perdón, ya te termino de preguntar, en el caso de serie entiendo que a lo mejor, no sé, para que consideraran como un problema interesante, supongo que a lo mejor saldría de... Bueno, es que, a ver, en el trabajo este verso no importa del que hablo, bueno, realmente he cogido el problema así un poco de los teoremas que prueban, no es el más potente, por así decir. De hecho, la gracia de su resultado es que te dicen quiénes son esos generadores, o sea, hacen lo que hemos hecho nosotros para la serie de Dirichlet, quiénes son esos generadores, es decir, quiénes son los semigrupos a fin de cuentas continuos, etc. Pues ellos dan los generadores infinitesimales de esos semigrupos y entonces, claro, los tienes ya descritos. Y bueno, eso. Y estáis en esa parte, entiendo, un poco ahora en la parte de serie de digo. Sí, bueno, sí. Bueno, dimos en su momento hicimos también, o sea, dimos como un resultado análogo al de Verson y Porta, pero para los generadores infinitesimales. Luego hemos considerado ese problema en otros espacios. Bueno, he presentado el caso P igual a 2, pero el resultado sigue siendo cierto para P. También se pueden definir los HP de series de Dirichlet, no lo he contado, pero se puede definir toda una familia. El resultado sigue siendo cierto ahí. No es cierto para P igual a infinito. Sí es cierto en otro espacio que se llama el álgebra de series de Dirichlet. Bueno, lo hemos estudiado en otros casos. Y eso. Muy bueno, interesante. Parece que online no hay preguntas y te voy a hacer la última pregunta de los seminarios PhD, que es la técnica, y es que nos cuentes un poco tu experiencia en la tesis, en el doctorado, tu experiencia académica en general, si tienes algo interesante contar. Vale, bueno. Bueno, sí, me esperaba la pregunta, pero realmente no me he preparado nada. También, si alguien lo quiere, la respuesta fácil sería, eso lo podéis mirar en los agradecimientos de la tesis si queréis. Pero bueno, yo vine a Sevilla ya, bueno, ya estoy a punto de terminar, vine en 2020 con una beca FPI. Y nada, bueno, un poco, como a Luis y Manolo no los conocía tampoco. Me habían hablado de ellos, pero no los conocía personalmente.
Y bueno, justo el primer día que llegué, Manolo me dijo que íbamos a trabajar en los espacios HP de Sires de Dirichlet. Había visto algo de ellos en el TFM, pero bueno, esencialmente no tenía ni idea. Y nada, bueno, pues empezamos ahí a leer y a trabajar y tal. Y bueno, la verdad que con su guía semanal y apoyo constante, pues las cosas fueron marchando para adelante y muy contento, la verdad, con el resultado final después de estos 4 años. Y eso en el lado más académico, y en el lado personal o en el lado humano, por así decir, bueno, o sea, bueno, de hecho vengo ahora de un viaje de ver a varios colegas que están por ahí de postdoc y tal, y sí que es verdad que la atmósfera no, o sea, la atmósfera que existe aquí es verdad que en otros sitios también existe y se nota y se ve que el ambiente es súper sano y que la gente está muy contenta, y hay otros muchos sitios en los que no existe. Entonces, bueno, al final eso sí que también es un, o sea, es un punto importante porque, bueno, como toda la vida, pues hay sus subidas y sus bajadas, y entonces tener ahí un grupo de gente con la que compartir tus historias y demás, pues la verdad que también ayuda. Y bueno, eso sería un poco mi respuesta. Bueno, pues con este discurso tan emotivo, damos por concluido a los seminarios PhD. Te agradecemos de nuevo el tiempo. Y nos vamos al curso. Gracias a toda la gente online, besitos.